Los Superlocos y Filemón Metralla y Bomba. Entre 1939 y 1949 la serie de Los Superlocos fue una de las historietas estelares que se publicó en Pepín solo por detrás de las historias de José G. Cruz. ¿Qué es Pepín? Pepín fue la revista de historietas más importante de cómics de los años 40, siendo la competencia de otros diarios de este tipo como Chamaco, Paquín, Pinocho, Paquito y entre otros. Los Superlocos, la competencia directa de los Supersabios. Para 1939, año en que nacen los Superlocos, el militar era una figura que persistía en el imaginario colectivo debido a la cercanía temporal con la lucha armada. Influido por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en los primeros episodios de Los Superlocos Gabriel Vargas dibujó a dos jóvenes pilotos, Pistache y Tarolas, que trabajan para la Escuela de Aviación del señor Pacotilla. Como protagonista secundario aparece don Filemón Metralla y Bomba, un militar retirado que también tiene una escuela de aviación y se la pasa haciéndole la vida imposible a la academia rival. Es innegable el parecido entre Tarolas y Pistache con Paco y Pepe de los Supersabios por Hermann Butze, ya que los dos pares son dos jóvenes inventores que deben detener los planes del villano, Filemón y Solomillo respectivamente. Al poco tiempo nuestros héroes desaparecen de las viñetas, el carisma y locuras de Filemón le ganan al propio Vargas volviéndolo protagonista de la historieta. Cambio de trama y personajes. Al irse extinguiendo la dimensión social de la Revolución Mexicana y fortalecerse el capitalismo salvaje, Vargas es uno de los forjadores del espíritu que, a distancia crítica, observa las celebraciones de la corrupción, el ascenso de las clases medias y la modernidad selectiva. Ahí, igual que los generales de la Revolución que se cambiaron a civiles, Filemón cambia de indumentaria. Deja el uniforme militar para usar un saco con un pañuelo en el ojal, chaleco y pantalón de vestir, usa sombreros que mágicamente cambian de una viñeta a otra. A pesar de su atuendo acatrinado no usa zapatos, solo calcetines. Después de la escuela de aviación, Filemón ocupa diferentes oficios y hace miles de tranzas para sobrevivir. Entre los trabajos más destacados que ha tenido son bolero, chofer, cocinero, pintor, ropavejero, dueño de una cantina entre otras. Tiempo después se vuelve diputado hasta gobernador, aunque esto le dura muy poco. Ya en este punto de la historieta nuestro Cábula ya era dueño de una mansión con los lujos de la época. Ya había triunfado en el teatro, la música y el cine. Era afortunado en amores, algo así como el general Villa pero con más suerte. A principios de los 40 se incorporan a la historieta Nepomuceno, un gringo que habla español medio masticado, Chava, un argentino prudente y Aniceto, un chaparro sin gracia que se unió a los dos primeros tras dejar la vida religiosa al ser expulsado de un convento, por culpa de Filemón. Estos personajes, que acompañarán a nuestro protagonista durante el resto de la serie, son los que mantendrán la calma y el orden ante las locuras de Filemón, pero no le quitarán la fuerza protagónica. Tiempo después se integra Cuataneta. Ella es una pueblerina chaparrita, narizona y poco agraciada. Siempre aparecerá cubierta por un rebozo. Cuataneta es ingenua, noble y desafortunada en el amor y es una de las contrapartes de Filemón. Con la llegada de los Burrón, los Superlocos desaparecieron y tiempo después se publicaron en Paquito con el nombre de Paquito presenta a Filemón. Duró unos pocos números hasta que Vargas la canceló y se dedicó a los Burrón. Sin duda Los Superlocos es una historieta diferente a la de la época, ya que en ella se registró el habla popular, y se retrató con detalle al mexicano que pasó de un entorno rural a urbano, teniendo esos grandes cambios que tuvo la capital de México en los 40 Los Superlocos fue un cómic creado por el mexicano Gabriel Vargas, a pesar de no ser una obra tan conocida de este autor, pues recordamos que él también es el creador de la familia Burrón, considerado por muchos como la mejor historieta creada en México. Sin embargo, esta obra también merece algo de atención y por tal motivo hablaremos de ella. Los Superlocos fueron creados a petición de José García Balseca, quien en ese entonces era dueño de la editorial Panamericana. Él le pidió a Gabriel Vargas que hiciera una obra que estuviera a la altura de Los Supersabios de Hermann Butze, obra de la cual ya hemos hablado anteriormente. Pero al no creerse capaz de lograr algo así, Vargas le respondió que él no podría lograr algo como Los Supersabios, sino más bien a unos Superlocos, por lo que a Balseca le agradeció la idea y le pidió que hiciera eso. Es así como nace este título, siendo desde el inicio la competencia directa a la obra de Butze. Firmada por el seudónimo de Velo, Vargas ideó a dos jóvenes inventores, algo similar a Paco y Pepe de los Supersabios,
y que tienen por enemigo a un militar llamado Gilemón Metralla y Bomba, un personaje icónico dentro de todas las obras de don Gabriel Vargas, gracias a la popularidad de Gilemón. Los inventos de los superlocos comienzan a desaparecer y es don Gilemón quien se convierte en el personaje principal de sus historias, considerándose a sí mismo como el cábula más grande que ha dado la humanidad, pues cábula es considerado por Carlos Monsiváis como un término insustituible que define al que molesta para reírse, y se gana espacios sociales a través del choteo y de la carga arrabalero del relajo, y considerando la amistad entre Vargas y Monsiváis. Según el mismo cómic, Gilemón es un cachetón con nariz de granada y pelos de azotador y más feo que una grosería. Este personaje es un pícaro a pesar de su fealdad y que ha logrado conquistar a muchas mujeres a las que luego se convierte en sus esposas, aunque todos sus matrimonios no duran más de 8 días. Debido a la gran cantidad de esposas, o más bien exesposas, que ha tenido, don Gilemón es responsable de haber traído a muchos hijos al mundo. Los Superlocos es una historieta que supo mostrar en cada una de sus páginas una crítica social contra la vida mexicana de los años 40 y de todos sus problemas, como la corrupción, la industrialización del país y el ambiente de la Ciudad de México de aquellos años. Gabriel Vargas perdió Los Superlocos como una de sus obras más queridas, ya que en ella podía plasmar todo lo que sentía sobre el país. Además, en esa obra fue donde más se pudo explotar el arte de Vargas en cada viñeta, dejando claro su calidad como ilustrador. Esto se puede notar con el cambio de vestuario del protagonista de una viñeta a otra. Además de don Gilemón Metralla y Bomba, por las páginas de Los Superlocos han desfilado muchos personajes como el gringo Nepomuceno, el argentino Chava Pistache, el mexicano Aniceto, el teporocho Fofoy, los rancheros Elguén Caperuso y su hermana Caledonia, la pequeña Cuataneta, el boxeador Kid Vejigo, la taquígrafa Glafira y muchos. Pero muchos más. Pero de entre todos tenemos a Niceforo, quien es la eterna envidia de Gilemón, pues él era feliz, se ponía borracho diario y siempre amanecía en el bote. Llevaba una vida sencilla. Claro está, siendo palabras de don Gilemón. Otro personaje memorable fue el Che Pinolillo, quien era hijo de don Gilemón. Él era igual de mujeriego que su padre y estudiaba en el extranjero, aunque siempre debió regresar a México para tener que sacar a su padre de sus problemas. Y algo que muchos no saben, es que Regino Burrón, Borola Tacuche de Burrón y sus hijos Macuca y el Tejocote, ya aparecieron en la historieta de Los Superlocos antes de debutar en su propia serie en la familia Burrón. Después de varios años de publicarse en la revista Pepín, la serie abandonaría las páginas de la revista en 1950 debido al éxito de la otra serie, de Vargas, La familia Burrón, que se comenzó a publicar un año antes, en 1949. Pero este no sería el final para Los Superlocos, ya que más tarde ese mismo año, se comenzaría a publicar en la revista Paquito de la también editorial Panamericana. Al poco tiempo la serie se publicaría en el formato de cómic con una periodicidad quincenal ya color.